El psicoanálisis, en el fondo, si lo contemplamos ahora desde el punto de vista de nuestra sociedad actual moderna, su tarea debe ser no liberar al adulto de la sexualidad, porque la tiene más que liberada por su propia cuenta, sino liberarle el pensamiento, liberarle todo lo que se opone a su pensar por sí mismo, que además, según Kant, era la única validez de la mayoría de edad, porque Kant lo dice, todo el que no es, lo dice en un artículo que se llama ¿Qué es la ilustración? Dice que la ilustración consiste en poder llegar a pensar por sí mismo, y que todo el que no es capaz de pensar por sí mismo es menor de edad, aunque tenga la edad que tenga, porque la verdadera acceso a la mayoría es el pensar por sí mismo. El psicoanálisis es más que una psicoterapia, no es una simple cura, ¿no?, de unos síntomas, sino que aspira realmente a que el hombre pueda recuperar el sentido de su vida, ¿no?, y ser capaz de liberarse de todo lo que de su infancia se opone a su pensamiento y a su creatividad por consiguiente, ¿no? Y parece precisamente eso también es otro de los motivos del psicoanálisis, tratar de descubrir quién realmente soy y no lo que yo pienso. Porque Descartes hizo el famoso aforismo, yo pienso, luego existo. El psicoanálisis le agrega, pero yo no soy lo que yo pienso, ¿no? Para hacer lo que yo pienso, desmontar la mentira que puede haber fabricado a través de esas identidades prestadas de nuestra relación con los otros, sobre todo pues los otros originales de la familia. Entonces tenemos que desbaratar mucha cosa. El psicoanálisis es más que una cura del bloqueo del pensamiento. Llevó a Freud a establecer algo muy revolucionario, algo muy subversivo, algo que lo que coincide también mucho con Nietzsche, y es que la moral no produce la represión, sino la represión produce la moral. Es decir, que la moral es un escudo contra nuestra infancia y todos los deseos que vienen de nuestra infancia, para tratar de que no se realicen, pero resulta que esos deseos están muy íntimamente ligados al pensamiento. Por eso la represión total de todas esas fantasías sexuales e infantiles produce una inhibición del pensamiento en la mayoría de los hombres, y es lo que Nietzsche llama pues el último hombre, ¿no?, completamente inhibidos del pensamiento. Por esto que les digo tan subversivo es que Jacques Derrida llegó a afirmar en una conversación con Elizabeth Roudinesco que el psicoanálisis y sobre todo el concepto de inconsciente de Freud, si se tomara en serio, sería como un temblor de tierra terrible que pondría a temblar todo, incluso a los mismos psicoanalistas. El psicoanálisis para unos es corruptor, genera formas extravagantes de la sexualidad, pero para otros es como una prohibición de la sexualidad, digámoslo, como que a corregirlo, no mentiras, pues, ambas son mentiras. Como decía un amigo mío, yo no me he hecho psicoanalizar, yo soy como un toro sin banderillas. Eso que se produce también pues ya experimentalmente en el psicoanálisis, en las sesiones, en la relación entre una persona que busca un tratamiento psicoanalítico y el analista, ¿no? Ahí no interviene ningún interés, ni político, ni económico, ni sexual, ¿no?
ni religioso, entonces se facilita una comunicación donde lo que diga el analizante va a estar determinado por algo que no es lo mismo que él dice, sino que motiva lo que dice y que el interlocutor, que es en este caso el analista, capta que hay algo no dicho en lo dicho, y es a través de esa búsqueda de lo no dicho en lo dicho que va a admitir todo lo que desde la infancia nos prohíbe, nos condiciona, nos contradice en nuestros deseos, etcétera, informa lo que se va a llamar el inconsciente. Entonces ahí aparece en eso no dicho que el destinatario aparente de ese discurso del analizante, que es el analista, tiene en cuenta para llegar a través de la interpretación a hacer que se haga consciente todo aquello que está en la motivación del decir. Un amigo que digo, Oscar, que me decía, Oscar, yo no voy a ir a tu consulta, no voy a ir nunca a tu consulta, ¿no? Porque no quiero que me quiten mis perversiones. No quiero que me quiten mis perversiones. El concepto del inconsciente en Freud es una cosa muy profunda. En la interpretación de los sueños precisas nos dice esto, en un momento dado, que ningún sueño puede ser aclarado por completo. Que hay un momento del sueño donde los significados se pierden en la jungla del inconsciente. Y también con esa metáfora pues, del iceberg, que todo es inconsciente menos la punta, le está diciendo que el inconsciente es algo que para poder acceder a la conciencia, y no todo el inconsciente lo logra, ¿no? Necesita, y ahí es donde se adelanta también Freud, ¿no? A toda la teoría lingüística moderna, necesita lo que él llama las representaciones de palabra. Si el inconsciente reprimido, o el inconsciente del yo, o el inconsciente originario, logra establecer unas representaciones de palabra, además de las representaciones de cosas, puede vincularse a través del preconsciente llegar hasta la conciencia, como pasa también con los sueños, que todo lo que vemos manifiesto en el sueño es por esas representaciones que conectan lo inconsciente profundo, lo de la jungla del inconsciente, con lo que puede aceptar aún dormido el yo. Si usted está interesado en ver realmente cómo funciona el inconsciente, una de las cosas que puede hacer es leer a Kafka. En cualquiera de sus libros, ¿no? Él aparece como un fabulista realista que nos muestra que lo que en general se toma como la realidad, ¿no? Como lo normal en realidad es delirante. Y entonces él hace una deformación aparente de la realidad para mostrar la verdad de ese delirio de la normalidad. Si alguien no cree en lo inconsciente, pues no hay nada que decirle, porque tendría que someterse a una prueba para poderle demostrar la existencia, y si no cree, pues no se somete a la prueba. Pero hay una prueba muy sencilla que puede convencer a una persona, y es decirle, diga un número, el que se le ocurra. Entonces la persona dice un número, 2013, por ejemplo. Entonces, si la persona acepta que yo le pregunte por las asociaciones de ese número, qué piensa del 2000, o qué piensa del 13, o qué piensa simplemente del 2-0, ¿no? Antes del 1-3. Si responde a asociaciones, termina descubriendo que ese número no fue dicho por casualidad, sino que está motivado por algo profundo de él. El inconsciente no es uno. El inconsciente para Freud serán 3, para mí son 4. Los 3 inconscientes de Freud son, primero, un inconsciente primario, original, podríamos decir,
Es decir, aquel inconsciente que está antes de que el ser humano al nacer se comienza a relacionar, precisamente como decíamos antes, con el otro, que es primero el pecho, y el otro que es la madre, posteriormente el padre. Todos esos otros que van configurando su mentalidad y su carácter y toda la cosa. Antes de eso no hay conciencia real, activa. Entonces hay como un inconsciente primario que precede al desarrollo, pues, del yo, podríamos decir. Después, en la segunda tópica nos dice que todo eso lo va a llamar es el ello. Ese ello que precede al yo y del cual va a salir el yo mediante su relación con el mundo y con lo exterior y con los otros. Ese yo va a organizar un segundo inconsciente que es la represión, que es el inconsciente de todo lo que queda reprimido. Y hay un tercer inconsciente para Freud, que es que el yo mismo se vuelve inconsciente, que no es que solamente una mínima parte del yo, que él llama la punta del iceberg, no es consciente, y que el resto está también confundido con lo inconsciente, y porque de alguna manera también el yo sale del ello, digamos, ¿no? Yo le agrego un cuarto inconsciente, que es el inconsciente del otro. El inconsciente del otro que puede instalarse en mi propio inconsciente y que puede pasar, por ejemplo, con determinados padres o madres o personas que tienen demasiada importancia y demasiado peso en el desarrollo de un niño, que hacen que el niño, en vez de desarrollar su propio inconsciente, absorbe el inconsciente de ese otro, y entonces a partir de allí sí que le va a costar mucho trabajo pensar él por sí mismo, sino a través de ese otro inconsciente paterno, materno, que es casi pues como la psicosis, digamos, ¿no? Es decir, es un inconsciente que yo llamo el cuarto inconsciente, es ese inconsciente de ese otro completamente entrometido, podríamos decir, para decirlo en términos populares, en relación con mi inconsciente, desplazándolo, haciendo que mi discurso no sea mi discurso, por lo tanto mi pensamiento no es mi pensamiento, sino una reproducción casi automática de lo que me ha sido impuesto. Digamos que sería también una forma, lo que podemos llamar de psicosis simple, aunque no haya delirios ni alucinaciones ni nada, pero no poder sino reproducir los discursos aprendidos desde el otro es una especie de psicosis, digamos, porque el sujeto está completamente alienado. Objeto del deseo es casi una alucinación, ¿no? Porque no corre. Lo que deseamos no es exactamente lo que tenemos al frente, sino algo que nosotros reinventamos a partir de lo que tenemos al frente, ¿no? Si lo queremos formar de acuerdo con nuestro deseo, entonces lo inventamos, es casi una alucinación, muchas veces el objeto. Entonces, cuando las parejas descubren eso de que no son como han pensado que son, comienza todo a desbaratarse, y entonces cuando vienen al psicoanálisis. Y por eso nos acusan de ser causantes de divorcios. Si va al psicoanálisis, cuidado, pues que se le va a acabar el matrimonio. No se le va a acabar el matrimonio, no se le va a acabar, porque descubre la verdad. Que quiera saber más sobre el psicoanálisis, me gusta mucho pues el texto de Freud del análisis profano, precisamente, donde él explica muy bien qué es el psicoanálisis y por qué el psicoanálisis no es una especialidad médica, sino que es algo que más bien requiere una formación en lo cultural general, en lo social, en la literatura, etcétera, etcétera. Ese texto me gusta mucho como iniciación de una persona que quiera saber lo del psicoanálisis. Películas hay muchas. Hay una que se llama Cuéntame tu vida, con la Bergman y Gregory Peck, haciendo él de paciente y ella de psicoanalista. Es muy interesante. La princesa María, muy buena también. Y hay una película de Huston, ¿no?, que él la llama Freud, con guión de Sartre, pero Sartre no quiso figurar en los créditos, porque si se hubiera hecho tal como la escribió, habría durado 10 horas.
Entonces él tuvo que editarla y entonces Sartre se enojó y prohibió que lo pusieran en los créditos, ¿no? Y justo la llama Freud, pero en español a veces la presentaron con el nombre de Pasiones Secretas, con este Cliff Montgomery haciendo el papel de Freud, muy sensacional. El hombre mediocre es el último hombre, él utiliza Nietzsche, es el último hombre de Nietzsche. Y es el hombre neurotizado de Freud, el niño neurotizado que se le ha prohibido pensar, por lo tanto hablar en nombre propio. No resisto la tentación de citar la primera frase con que comienza ese libro, de José Ingeniero. La primera frase del hombre mediocre dice así: si no fuera por las putas y por los artistas, los médicos se llevarían la palma de la envidia.